Amén. Busquen en sus Biblias Deuteronomio, capítulo 11. Vamos a leer versículos 26 y 27. Deuteronomio 11, 26 y 27. Vamos a leer estos dos versículos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Ha alabado el nombre de Jesús. Quiero su atención, pero que alabe al Señor cada vez que lo sienta. Quiero hablar hoy sobre el origen de las maldiciones, basado en estos versículos de Deuteronomio 11, 26 al 28 y otros que estaremos utilizando más adelante. Son tiempos, hermanos y amigos, son tiempos oscuros espiritualmente. Hay mucha confusión y a veces la gente está perdido y no sabe para dónde va a coger, en quién va a creer, qué va a creer. Nosotros decimos siempre que nuestra regla de fe es la Biblia. Y todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros predicamos necesariamente tiene que estar avalado por la palabra de Dios. Y yo le aconsejo a usted que cualquier cosa que se salga de lo que dice la Biblia, no la crea y mucho menos la siga. Y cualquier persona, llámese como se llame, que se salga de lo que dice la Biblia, no le crea ni lo siga. Pero para eso usted tiene que leer la Biblia. Porque ¿cómo sabe usted si aquel está dentro o fuera de la Biblia? Si usted no lee la Biblia. Usted tiene que conocer lo que dice la Biblia. Bendito el Señor. Entonces, maldición, por definición, es maldad. Maldición es sinónimo de maldad. Es contrario a bendición. Todo lo que es malo, todo lo que a la gente no le gusta, es una maldición. Cualquier cosa desagradable, cualquier cosa enojosa, cualquier cosa dañina, es una maldición. O sea, todo lo contrario a bendición. Maldición es una imprecación o una invocación contraria. Una invocación contra para hacer daño. Deseando hacer daño. Deseando hacer mal. Ojalá te muera. Eso es una maldición. Ojalá te parta un rayo. Señor, reprenda. Eso es una maldición. Ojalá un carro te lleve por delante. A veces le echan maldiciones hasta a los niños. A veces la misma madre maldice a sus propios hijos. Entonces, esto es como una descarga negativa, como una invocación a lo malo para que ejecute contra la persona que nosotros no deseamos. Es augurándole daños, peligros, malignidad, enfermedad, tropiezo, accidente, desgracia al enemigo o a la persona que nosotros no queremos. Es sinónimo, maldición es sinónimo de maldito, por supuesto. Es sinónimo de perverso, de malo y sobre todo de condenado por Dios. La maldición en la Biblia es algo como que acorrala a la gente. Cuando Dios maldecía a un pueblo o Dios maldecía a una familia, no se reproducía. Se enclaustraba. Cuando Cristo maldijo la higuera, ¿qué le pasó a la higuera? Se secó. O sea, cuando Dios maldice algo o a alguien, le corta la vida. Y se va secando y se va consumiendo. Entonces a veces la gente cuando ve a una persona que está en mala, dice está maldito.
La maldición de Adán, dicen algunos. Porque eso es lo que significa maldición. Cosas malas o condenación. Condenación por Dios a una vida de pobreza, de maldad, de enfermedad, de prisión, de daños irreversibles. El concepto antiguo hoy está de moda. O sea, el concepto es antiguo porque la maldición existe. Mire, desde la primera pareja para acá. Desde que hay gente en esta tierra, existe la maldición. Es un concepto antiquísimo, más antiguo que nosotros. Pero hoy lo han puesto de moda. Y aquí es que yo quiero que usted ponga atención. Hoy lo han puesto de moda, lo han redescubierto o lo han descubierto entre comillas. Porque hay gente que no lo conocía y a lo mejor lo está conociendo ahora. O no había pensado en ello y lo está pensando ahora. Por ejemplo, en la modalidad de maldiciones que hay unas que son muy famosas, como son las maldiciones generacionales y las maldiciones ancestrales. Aquellas maldiciones que vienen de lejos. Ya yo perdí la cuenta de lo lejos que viene, pero todavía la estoy recibiendo. Y dicen los maestros de esta corriente que yo tengo que admitirlo, confesarlo, localizarlo y entonces para ser liberado de esa maldición que yo no sé de dónde vino ni cómo vino. Bendito sea el nombre del Señor. Leí el caso de una joven que tenía muchos problemas y fue donde alguien, un maestro espiritual, y esa persona le dijo que eso era una maldición generacional que ella tenía. Y le preguntó cómo era tu papá, cómo era tu abuelo, cómo era tu... Y ella le fue diciendo la historia de la familia. Entonces confirmó, sí, tú tienes una cadena de maldiciones que tenemos que pararla aquí. Ok, vamos a decir que eso está correcto. Pero ¿y si ella no hubiera conocido a su familia? ¿Qué hubiera hecho? ¿No hubiera sido libre? Porque yo no sé quién era mi abuelo, o mi bisabuelo, o mi tatarabuelo, y mucho menos sé lo que hizo. Entonces, ¿cómo yo le cuento la historia para que pueda ejercer la liberación supuesta? Bendito el Señor. Entonces, últimamente se ha descubierto, o se ha redescubierto esto. Pero estas maldiciones generacionales y ancestrales, que tanto se están pregonando últimamente, y que mucha gente no lo entiende bien, son parte de un paquete doctrinal. Es un paquete doctrinal que tiene algunos elementos bíblicos. Por eso mucha gente lo ve bueno y válido, porque tiene partes bíblicas y entonces la gente como que lo acepta el paquete entero como bueno. Fíjense, además de las maldiciones generacionales y ancestrales, el paquete trae, por ejemplo, sanidad interior. Eso va junto. Guerra espiritual, prosperidad financiera, pensamiento positivo y confesión positiva. Que si yo digo, repito una y otra vez que yo soy rico, entonces yo voy a ser rico. ¿Verdad? Esa es la confesión positiva. Entonces yo tengo que confesar lo que yo quiero conseguir, porque eso es parte de mi éxito, de mi progreso. El caso, por ejemplo, de las estrategias y las fórmulas de la guerra espiritual, que es algo que se hace con herramientas y que se enseña y que se instruye. La Biblia incluye la guerra espiritual en el capítulo 6 de Efesios. Mire si es de ahora la guerra espiritual. ¿Cuál es la recomendación de Pablo para que yo haga la guerra espiritual? Dice textualmente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea que Pablo hizo guerra espiritual. Ahora, ¿se dedicó Pablo solo a guerra espiritual? No, eso era parte de todo el evangelio, porque todo el que está en Cristo, tan pronto entregó su vida a Cristo, empieza una guerra espiritual. Entonces, todo esto que he mencionado son ministerios
Hay personas que tienen ministerio de sanidad interior. Y no es que no estamos condenando estos ministerios. Ministerio de guerra espiritual, ministerio de prosperidad financiera, ministerio de pensamiento y confesión positiva, ministerio de romper maldiciones, de quebrantar maldiciones generacionales y ancestrales. Pero a mí me inquieta algo. Este tipo de ministerio no va dirigido a ganar almas para Cristo. Este tipo de ministerio va dirigido a los que están en la iglesia. Va dirigido a los que se supone fueron lavados por la sangre de Cristo. Va dirigido a aquellos que tienen Biblia y que se supone la leen. Entonces ese tipo de ministerio para mí tiene ese tipo de cuestionamiento. La Biblia dice: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, sea bautizado, será salvo. O sea, la primera obligación de la iglesia, la primera obligación del predicador, la primera obligación del creyente es predicar el evangelio. ¿Y qué es predicar el evangelio? Llevar la buena nueva para que aquel que está perdido se salve, para que aquel que está confundido, para que aquel que va rumbo al infierno se devuelva, abra los ojos y encuentre a Jesucristo. Entonces, ese cuestionamiento lo hacemos. Ahora, hay un atractivo aquí en el asunto de las maldiciones y del ministerio de maldiciones. Hay un atractivo. La gente quiere conocer si está en maldición. ¿Verdad que a la gente le interesa eso? A todos los oyentes les interesa saber si está en maldición o si está en bendición. Entonces, estos mismos ministerios y maestros han desarrollado unos esquemas que yo les llamo sintomatología de la maldición. Ellos tienen una serie de datos, de señales, para saber cuando una persona está bajo maldición. Y según esos maestros, por ejemplo, y eso lo leí en un libro de eso, la pobreza es una maldición. Los miedos son una maldición. Las enfermedades son una maldición. La esterilidad es una maldición. Los divorcios son una maldición. Complejos son maldición. El insomnio es maldición. Tener hijos desobedientes y malos es una maldición. ¿Quién dice que no? Ahora, ¿quiere decir que todos los pobres son malditos? ¿Quiere decir que los ricos son benditos? Yo creo que hay pobres benditos y ricos malditos. No creo que el ser pobre económicamente sea símbolo de una maldición. Ahora, yo creo que la maldición entró al mundo por un hombre. Y luego estas son secuelas de la gran maldición que está sobre el mundo. Entonces no creo que todos los enfermos estén malditos. No creo que todos los enfermos estén malditos. Tampoco creo que todos los que están sanos sean benditos. Porque hay muchísima gente que goza de perfecta salud y son más malos que un pichón de diablo. No son benditos, son malditos pero están sanos. Entonces yo no puedo creer que la esterilidad sea una maldición en todo aquel que la tenga. Aunque es algo que la gente no quiere, y en ese sentido indirecto sí es una maldición. Pero yo no puedo decir que todas las mujeres estériles son malditas. Yo no puedo decir que todo aquel que se divorcia es un maldito. Yo no puedo decir que todo el que tenga hijos con problemas es maldito. Porque ¿qué padre quiere tener hijos rebeldes? ¿Qué padre quiere tener hijos desobedientes? ¿Qué madre quiere tener hijos delincuentes? Nadie quiere tener un hijo malo. Entonces, ¿cómo encima del pesar, encima de la desgracia que representa tener un hijo travieso, usted también le va a decir que está maldito? Además del sufrimiento que causa el problema de los hijos malos, entonces le va a decir que está maldito también a esa persona.
tanta lágrima que ha derramado por esos hijos, entonces encima usted le va a decir que está maldito o maldita. ¿Cómo puedo yo creer que eso es maldición? Que eso son símbolos de una persona que está bajo maldición. La maldición tiene carácter espiritual. Tiene una connotación espiritual. La maldición es una desgracia. Y toda desgracia se puede inscribir dentro de categoría de maldición. Pero todo el que es alcanzado no puede ser maldito. Entonces, concepto bíblico. ¿Qué dice la Biblia de la maldición? Lo primero que tenemos en la Biblia sobre maldición está en Génesis, el primer libro de la Biblia. Oiga como dice 3:14, la primera maldición que registra la Biblia está en Génesis 3:14. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Primera maldición. No le voy a hacer una lista de todas, voy a hablar de 3 nada más. Primera maldición. ¿A quién maldijo Dios? A la serpiente. Segunda maldición. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella sobre todos los días de tu vida. Fíjese, ¿a quién maldijo Dios aquí en el versículo 17 del capítulo 3 de Génesis? No fue al hombre, no fue a la mujer, maldijo a la tierra por causa del hombre. O sea, el pecado del hombre provoca que Dios maldiga la tierra. Esa es la segunda maldición. Y la tercera está en el capítulo 4, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿A quién maldijo ahora? A Caín. Primer hombre maldito en la Biblia y lo maldijo Dios. Caín fue el hombre primero que recibió maldición. Ahora una pregunta, ¿existe la maldición? ¿Existe la maldición? ¿Tiene algún poder la maldición? ¿Sabe una cosa? Que la maldición no existe. ¿Sabe usted que la maldición no tiene ningún poder? Y lo vamos a ver. La maldición es una consecuencia. La maldición es un efecto, no es una causa. No es primario, es secundario. La maldición viene después de. Es que usted, por ejemplo, usted tiene una fiebre. ¿Es la fiebre una enfermedad? La fiebre es un síntoma de una enfermedad. Usted tiene una infección. Usted tiene un cáncer, usted tiene un dolor, usted tiene un problema orgánico y el cuerpo en su lucha se calienta y produce fiebre. Entonces, si el médico es novato o poco experto, va a tratar la fiebre y va a tratar de calmar la fiebre, pero se la calma y a los 2 o 3 días ahí está la fiebre. Y vuelve y se la calma y vuelve y viene. ¿Por qué? Porque la causa no es la fiebre. La fiebre es el síntoma, es la consecuencia. La causa es la infección que tiene. Entonces esa infección produce la fiebre. Cualquier expresión de maldad es maldición. Se llama maldición a cualquier expresión de maldad. Una maldad física. Por ejemplo, un criminal. Una maldad moral o una maldad espiritual. Cuando usted dice, esa persona sí es mala, mató a su madre, ese es un maldito, ese es un condenado. Ahora, el origen estuvo ahí. Esa es una maldición de orden moral. Hay una maldición en el orden espiritual, que son los aspectos demoníacos. Y hay otra maldición física o expresión de maldición, una enfermedad que no se le quita. Que todos tienen una misma enfermedad. Hay una cuestión genética que la sigue en todo y que todos se enferman de eso mismo y que todos mueren de cáncer. Entonces dice, no, que es una cadena de maldición. Entonces es una maldición física, pero yo le llamo una expresión. Es una manifestación de la maldición.
Y eso lo dice la Biblia. Fíjese, ¿dónde está el origen de la maldición? Porque para yo poder atacar la maldición existe como expresión. La maldición no tiene vida propia. La maldición no tiene origen propio. La maldición ni siquiera puede tener la capacidad de contagiar al otro. No, la maldición se queda donde está. No tiene vida, porque la maldición es una consecuencia, un efecto. Dice los versículos que leíamos en Deuteronomio 11:26. Dice Dios: te pongo delante la bendición y la maldición. O sea, yo tengo la opción. Dios está hablando con Israel y está hablando con nosotros. Delante de usted, hermano, delante de usted, amigo, hay dos fuentes. Hay una fuente de bendición y hay una fuente de maldición. Es decir, hay dos fuentes de agua. Una es agua amarga, la otra es agua potable, agua dulce. ¿Cuál usted quiere abrir? Si usted abre la llave del agua amarga, usted tendrá agua amarga. Si usted abre la llave del agua dulce, usted va a tener agua dulce. Dice la Biblia: te pongo delante la bendición y la maldición. Si oyere los mandamientos de Jehová que yo prescribo hoy, tendrá bendición. Y la maldición si no oyere los mandamientos de Jehová. ¿Está claro? La maldición no se originó en otro sitio. Es ahí es donde comienza. Si yo decido que yo quiero bendición, aquí. Quiero maldición, aquí está. Entonces yo, como ser libre, independiente, yo abro la llave que a mí me dé la gana. Y las consecuencias vendrán, porque de que vienen, vienen. Entonces Dios lo detalla. Por ejemplo, 28 de Deuteronomio, versículo 17. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículos 17 y 18. Fíjese cómo dice: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. ¿Por qué? Capítulo 11, versículo 26 y 28. Yo te pongo frente a las dos cosas. Tú puedes tener abundancia de ovejas. Tú puedes tener ovejas sanas. Tú puedes tener una cosecha saludable. Tú puedes tener hijos buenos. Tú puedes ser feliz. Tú puedes tener paz. Tú puedes tener salud. Tú puedes tener enfermedad. Tú puedes tener desgracia en tu hogar. Tú puedes tener una sarna que no se te quita. Tú puedes tener una prángana que no se te aparte de ti. Escoge. Escoge. La gente tiene la opción, porque Dios no nos obliga. Dios nos hizo libre y nos colocó en el punto central para que yo jale a la izquierda o yo jale a la derecha. Entonces yo soy que decido. La gente le gusta echarle la culpa a Dios. Le gusta, bueno, hay uno por ahí que le están pidiendo perdón a Dios porque hizo el pecado. Están algunos queriéndole echar la culpa a Dios, queriéndole echar la culpa a Dios de la maldad que hay. La maldición que usted pueda tener, el problema que usted pueda tener, Dios no es el culpable, porque Dios te lo dijo. Tú tienes frente a ti dos cosas. Tú escoges la que tú quieras. Cuando usted analiza a una persona que tiene muchos problemas, todo me sale mal, usted dice: mira, vámonos a sentar aunque sea media hora. Cuéntamelo todo. Y cuando le cuenta todo, usted se da cuenta que ha actuado con imprudencia. Ay, que en mi casa pasó una desgracia. Un hijo mío se mató con una pistola que yo tenía en una gaveta. ¿Quién puso la pistola en la gaveta? Tú no sabías que tenía hijos pequeños. ¿Por qué tú no cerraste esa gaveta con candado? ¿Estás tú obligado a tener esa pistola ahí? Entonces ahí comenzamos a buscar que la imprudencia nuestra, por falta de la sabiduría y del conocimiento de Dios, o por falta del control del Espíritu Santo, que yo no lo he buscado, entonces me viene esa desgracia. Entonces le queremos echar la culpa a Dios. Señor, ¿por qué lo hiciste? Pues fue Dios que lo hizo. Señor, ¿por qué lo permitiste? Que se mató en un accidente.
que iban corriendo. Y cuando usted analiza el caso, un grupo de jóvenes en un carro. El carro está hecho para 5 pasajeros y llevaba 8. Cuando buscan el carro, tiene 2 o 3 botellas de licor. Encuentran su boronita de droga. Entonces tú le vas a echar la culpa a Dios porque ese muchacho se mató. Bueno, yo no sé quién tiene la culpa, pero Dios no es. Entonces, si esa maldición llegó, esa maldición tuvo su origen en otro sitio. Tú tenías que buscar otra alternativa. Si tu hijo no le sirve a Dios. Le voy a contar algo que estuve leyendo en estos días. De una joven que era hija de creyente. Y ella iba a caminar con sus amigos, una jovencita de 15, 16 años. Y la mamá no quería que fuera. Pero usted sabe cómo están los jovencitos de ahora, que hacen lo que le da la gana. Y la muchachita se quedó en la puerta de la casa y llegaron a buscarle a sus amigos. Y sin que la mamá se diera cuenta, salió corriendo y se metió entre el carro. Entonces la mamá sale, pero ya ella estaba en el carro. No valió que la mamá le dijera que se regresara. No regresó. Entonces le dice la mamá, de todas maneras, le echó la bendición. Dice, pues váyanse con Dios. ¿Sabe lo que dijeron? Bueno, si cabe, porque aquí está lleno. Y dice la muchacha, a lo mejor puede ir en el baúl. Como a los 5 kilómetros tuvieron un accidente. Se mataron todos. El carro se desbarató. El baúl llevaba unos huevos y los huevos no se rompieron. Aleluya. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Usted entendió eso? O sea, que Dios se vaya en el baúl. Pues se fue en el baúl. Como Dios estaba en el baúl no pasó nada. Pero como ellos no quisieron que Dios estuviera con ellos, ellos se mataron. Entonces dice la Biblia, instruye al niño en su carrera o en tu carrera, y cuando sea viejo no se apartará de ella. Enséñale al niño que debe obedecer a Dios, que debe ser temeroso de Dios, que debe amar a Dios, y aunque sea un viejo, él se acordará de Dios. Hermanos, y Dios lo va a proteger. Oí el caso también, porque a veces la gente quiere como ignorar. Eso lo leí hace mucho y se refirió a una guerra, de esa tanta guerra que hacen los Estados Unidos. Había un militar creyente, fervoroso del Señor. Era un capitán, un comandante de un batallón, una cosa de esa. Y la guerra era una de esas guerras encarnizadas. Y en una de esas trifulcas mataron al batallón completo. Y a él lo encontraron tendido también junto con un paquete de muertos. Pero él estaba completamente sano, o sea, ileso. Y cuando llegan, aquí había un balazo en el corazón, pero no llegó al corazón, porque él tenía un Nuevo Testamento en el bolsillo y se quedó ahí. Ahí di que se quedó la bala y se entaponó con el Nuevo Testamento y a él no le pasó nada. ¿Cuántas casualidades? ¿Cuántas coincidencias? Fíjense que las coincidencias buenas siempre le ocurren a la gente que le sirve a Dios. Qué casualidad que la gente que le sirve a Dios son los que tienen suerte. Oye, qué suerte tuvo. Qué suerte tuvo. No hay tal suerte. Lo que hay es un Dios y un diablo. Bendito el nombre de Jesús. Solo Dios. Amigos y hermanos, solo Dios puede maldecir. Solo Dios puede proferir amenazas. Solo Dios puede castigar. Por ejemplo, nosotros lo buscamos en la Biblia. Usted busca, por ejemplo, en Judas. Es un librito que está por allá atrás, por el Nuevo Testamento al final. Tiene un solo capítulo. El versículo 9 de Judas. Oiga cómo dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, es decir, contra el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. El ángel Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, no se atrevió a reprenderlo.
No se atrevió a condenarlo por dos razones. Primero, porque él no tenía capacidad para hacerlo. Y segundo, el único que maldice es Dios. Yo no sé si usted ha conocido a otro que lo haga, pero mire el caso de Job. Cualquiera diría que lo que le pasó a Job fue una maldición. Le cayó una sarna desde la punta de los pies hasta la cabeza. Lo abandonó la mujer, lo abandonó todo el mundo. Murió todo el mundo y él está en una sarna. Cualquiera diría eso es una maldición. Ahora, ¿cuál es el origen de esa maldición? El diablo le pide permiso a Dios y le dice: Él no te sirve a ti, Él le sirve a los bienes que tú le has dado. Déjame tocarlo. O sea, ¿quién es que maldice? Yo no puedo maldecir a nadie. Usted no puede maldecir a nadie. Es más, ni Satanás puede maldecir. No puede maldecir. Vamos a seguir viendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Génesis 8:21, ya vimos lo que decía Judas, versículo 9. Ahora usted se va a Génesis 8:21 y encuentra lo siguiente: percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como de hecho. ¿Quién es que maldice? La Biblia dice que el que maldice es Dios. La Biblia enseña que el que tiene la capacidad porque maldición es lo contrario, lo al revés a bendición. Entonces el que bendice también es Dios. Entonces el único que puede maldecir o cortar la bendición, que es lo mismo, es Dios. También tenemos en Génesis 12:3. Génesis 12:3 también tenemos otra referencia a este caso. Bendeciré, dice Dios a Abraham, 12:3 de Génesis. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. El único que tiene capacidad y facultad para maldecir es Dios. El único que tiene capacidad y facultad para bendecir es Dios. Entonces, ¿quién es maldito o quién es condenado en la vida? ¿Quién es la única persona o las únicas personas que nosotros podemos decir que son malditos? Juan 3:18. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo del Padre. Condenación y maldición son sinónimos, es lo mismo. Condenado, maldita es la misma cosa. Entonces, ¿quiénes son los malditos? Los que no creen en Jesucristo. Yo no puedo decirle a usted si usted es maldito o no. Eso no es mi problema. La Biblia dice que el que cree en el Hijo no es maldito, pero el que no cree ya, óigame, ya. Ahora, ¿qué le puede pasar al maldito? Todo lo que hemos visto, todo lo que decíamos: pobreza, miedo, enfermedad, esterilidad, divorcio, complejo, insomnio, hijo rebelde, familia destruida. Todas esas son maldiciones consecuentes. Esas son frutos. Esas son consecuencias de la gran maldición que pesa sobre el hombre. O sea, no podemos decir que no sea malo todo esto que hemos mencionado. Pero esto no viene a la casualidad. Esto no viene por el azar. Esto no viene porque tú eres hijo de fulano. No, todo el que no cree en el Hijo de Dios está condenado. Entonces, ¿quién ubica? Usted se ubica. Usted que sabe si usted quiere maldición o si usted quiere bendición. Usted que sabe qué usted prefiere para sus hijos. Usted que sabe qué es lo que usted desea para sus hijos. El origen es el pecado. El origen de toda maldición, o vamos a cambiar el nombre, de toda desgracia: divorcios, crímenes, incesto, enfermedades diversas. El origen de todo eso es el pecado. Entonces el remedio de todo eso, ¿cuál es? Jesucristo. Eso es lo que a la gente le da trabajo entender.
que tus problemas comienzan a resolverse a partir de cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Si tú no crees en Jesucristo, si tú rechazas a Jesucristo, tú abres la llave de la maldición. Ay, pero yo no salgo de un problema. Tú eres un problema. Yo no salgo de una pobreza porque tú no tienes a Cristo en el corazón. Mira que me da esto, que me da aquello, que me engaña aquel, que me traiciona aquel, que me molesta aquel, que me bota del trabajo. Todo me viene mal. ¿Qué es lo que está pasando? Es una maldición ancestral. Y viene alguien y le dice, no, lo que pasa es que tú heredas una maldición. Y no vale lo que tú hagas, tú heredas una maldición. Ahora dice 1:9 de Primera de Juan, apréndaselo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Cuando yo vengo a Jesucristo, cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo públicamente confieso a Jesucristo, las maldiciones, ¿sabe a dónde se van? Al infierno. Al infierno con las maldiciones, al infierno con los demonios. Gloria a su nombre. Porque a partir del momento en que yo acepto a Jesucristo, yo soy bendito. Yo soy bendito. Gloria a su nombre. Ahí no vale más nada. Eso es lo que dice la Biblia. Que son condenados los que no creen. Entonces no es que usted va a estar todo el tiempo enfermo. Porque alguna gente dirá, bueno, pero yo no creo y estoy sano. No, no es eso. Puede que no le pase nada, pero usted está a la intemperie, desprovisto, indefenso. Usted sabe lo que es un tiempo de una guerra, que usted salga con el pecho, nada que lo proteja, y así a caminar por allá de un paseo por el campo de batalla. Así está la gente. El campo de batalla es el mundo. Todos los demonios están sueltos. Entonces se te pega un demonio. Sí, es una maldición, porque el diablo es una maldición. Pero ¿por qué se te pegó esa maldición? Porque está desprotegido. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Todos los males vienen del diablo o del pecado. Y si yo no me protejo con la sangre de Cristo, yo estoy expuesto. Usted dirá, bueno, pero yo tengo 50 años y nunca me he enfermado. Pues no te ha enfermado, pero más te han pasado otra cosa. Porque el diablo no se cogió con enfermarte. Pero a lo mejor te dio un tablazo un día y te caíste preso y tuviste 10 años preso. O a lo mejor tiene un hijo tuyo que es delincuente. O a lo mejor la mujer te botó. O sea, son desgracias que la gente le llama maldiciones. Entonces, ¿por qué vienen? Porque el mundo anda suelto, sin protección, sin ayuda. Entonces, cuando viene a Cristo, Cristo lo protege, Cristo lo bendice, Cristo lo cuida y Cristo lo sana. Eso es lo que enseña la Biblia y enseña la práctica. Eso es lo que nosotros hemos visto. Y nosotros damos gracias a Dios por esa protección divina, por esa cobertura que Dios nos da. No es cuestión de que mi abuelo, que mi mamá, mi papá o mi tío. No, esa no es el asunto, no es ese. Porque Dios, lo de Dios es personal. ¿Usted ha visto en la Biblia que Dios habla de nieto o de sobrino? O de abuelo. Padre e hijo solamente. O sea, Dios no tiene tercero. En Dios no hay tercero. En Dios hay yo y tú y yo. No hay vosotros, ni ellos, no. Tú y yo, primera y segunda persona. No hay más nada. Entonces todos podemos accesar a la presencia de Dios. Todos podemos ser bendecidos si nosotros queremos. Entonces, la maldad de tu papá no te va a caer a ti. Usted dice, bueno, lo que pasa es que tu papá era bebedor. Tu papá esto, tu papá aquello. Entonces tú lo que hiciste fue que aprendiste a beber. Que eso es otra cosa. Entonces el demonio de ron, el demonio de borrachera se te pegó a ti porque tú lo aprendiste en tu propia casa. Pero eso no quiere decir que sea parte de tu vida. Eso no quiere decir que es una cadena que tú no te puedes soltar. Porque hermano, el maldito o el condenado, ¿sabe lo que es un condenado? Una persona que está en la cárcel de máxima seguridad,
condenado a 30 o 40 años o a cadena perpetua, no tiene posibilidad ni facultad para salir. No puede moverse. Entonces, espiritualmente, un condenado es aquel que no puede salir de la situación que está. Entonces dice, mira, tú te enfermas, pero tú no puedes hacer nada. Tú además tienes que aguantar callado. Porque tú estás maldito, tú estás condenado. Esa es la verdad. El condenado es así. Entonces, nosotros no estamos condenados en esa situación. Nosotros hemos aprendido muchas veces a ser malos. Porque si usted tiene un papá que le da golpe a su esposa, a su mamá, y usted se crió mirando eso, cuando usted es un hombre y tiene su esposa, usted va a hacer lo mismo. Que tiene una cadena, no, tiene un aprendizaje. Es lo que fue en alumno. Pero yo conozco el caso de varias personas que son todo lo contrario. Hace poco supe de alguien que su papá era lo más terrible en la casa. Y el empeño de esa persona, ¿sabe cuál era? No parecerse a su papá. ¿Se fija? O sea, él no aceptó que yo tengo que ser igual que papá. Él rechazó la conducta de su papá y se propuso superarla. Y la ha superado. Entonces somos libres. Dios no trata con terceros. El diablo tampoco trata con terceros. El diablo hace el aguaje. Dice, mira, véndeme a tu hijo. Y por eso es que lo mata, para llevárselo rápido. Porque él cree, para que el otro crea que fue él que era de él. No era de él. El diablo no tiene nada aquí. El diablo no tiene nada aquí entre nosotros. Lo único del diablo es lo que él trajo. Que se lo lleve cuando le dé la gana. Pero siempre lo decimos, la Biblia identifica a Satanás. Una de las características del diablo es engañador. La otra, según Juan 8, es mentiroso. Entonces viene y te dice, mira, ese carro es mío. Usted se lo va a creer. Mira, yo te puse esa enfermedad. Usted se lo va a creer. Bueno, tú la pusiste, pero yo la quito en el nombre de Jesús. O sea, yo no acepto lo que tú me traes, sencillamente. Y yo lo reprendo. Y yo me paro ahí en esa fe, en esa confianza. Yo soy hijo de Dios. No es cuestión de que porque yo lo confiese, es que la Biblia lo dice. Sí, porque a veces decimos, no, que si tú lo confiesas 10 veces, ya lo tiene. Confiéselo a ver. No, es que la Biblia lo dice. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Yo lo daré, dijo Cristo. Entonces, mi base es Cristo. Yo me agarro del fundamento bíblico. Yo tengo que clamar a Dios en el nombre de Jesucristo. Yo tengo que reprender la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Yo tengo que reprender cualquier demonio que haya en mi familia, porque eso sí es verdad. Satanás mete demonio en la familia. La gente le llama maldiciones generacionales y como le dé la gana, pero son demonios que el diablo manda. Y cuando el diablo, o cuando yo me doy cuenta que el diablo se ha metido y descubro que es Satanás y descubro que yo soy hijo de Dios y que yo tengo autoridad sobre toda fuerza del maligno y que todo hijo de Dios lavado por la sangre de Cristo, el diablo tiene que respetarlo. Y cuando yo me paro en esa confianza, el diablo solo le queda un camino: o te va o te va. Gloria a Dios. No hay alternativa. Te va o te larga, pero aquí no resiste. Entonces se tiene que ir. Llámese demonio de celo, de envidia, de enfermedad, de orgullo, lo que sea. Cualquier tipo de demonio que amenace tu vida, solamente tiene que darte cuenta de dos cosas: que es el diablo y que tú eres hijo de Dios. ¿Ya? Ahí está la solución. No, que yo tengo que buscar ayuda porque tú sabes que yo... Bueno, si tú no te sientes en capacidad de hablar con Dios, entonces revísate, arregla ese problema, entrega tu vida a Cristo, porque el diablo te va a llevar. Eso es lo que hace el diablo. Cuando ve que la persona está como que se va a convertir, dice, déjame asegurar y le da 2 o 3 cantazos por ahí y se lo lleva para que no se salve. Entonces, ¿qué tienes tú que hacer? Al descubrir que está perdido, al descubrir que está bajo maldición del diablo, al descubrir que no te ha entregado a Cristo y que la maldición no del diablo sino de Dios, y el diablo la usa, al estar desprotegido, está bajo esa desgracia, ¿qué tú tienes que hacer? Venir a Jesucristo. Venir a Jesucristo. Así de sencillo. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Cuál es el precio? Nada. Que tú levantas tu mano, tú dices, Señor, yo quiero que entre en mi corazón, perdóname, creo en Jesucristo, y hace un esfuerzo por hacer la voluntad de Dios. Termino con las palabras de Pedro: que el diablo está suelto como león rugiente,
buscando a quien devorar. Cada vez que agarra a uno y lo muerde, la gente dice una maldición. ¿Cuál es el origen de esa maldición que te llegó? Haber dejado a Dios. El origen de la maldición es la desobediencia. No puede ser más clara la Biblia. Usted lo puede buscar en 30, 15 y 19 también de Deuteronomio. Te pongo frente a las dos cosas para que tú escojas. Si obedeces a Dios, será bendito. Si desobedeces a Dios, todas estas maldiciones, yo no las seguí leyendo para no cansarlo, pero usted la busca allí en Deuteronomio 28 y usted va a encontrar todas esas maldiciones que dice la Biblia, le caen a la persona que no le sirve a Dios, a la persona que ha negado, que se ha negado a Dios, a la persona que ha rehusado servirle a Dios. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer para que no le caiga encima toda esa desgracia? Oye, si somos inteligentes, yo creo que no podemos tener problemas. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto, asombro de todo cuanto pusiere la mano. Jehová traerá sobre ti mortandad. Jehová te herirá de tisis, eso es tuberculosis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, perseguirán hasta que perezca. Los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está bajo de ti de hierro. O sea, todo difícil. La vida se te va a hacer un corral difícil. Cuando clamo al cielo es de bronce, no oye, no se mueve. Y cuando voy a la tierra a surcarla es de hierro. Es decir, callejón sin salida. ¿Por qué? Lea el capítulo entero 28 de Deuteronomio. ¿De dónde vienen las maldiciones? ¿De dónde viene la pobreza? ¿De dónde viene la enfermedad? ¿De dónde viene la desobediencia? ¿De dónde vienen los hijos malos? De dejar a Dios. Por haber dejado a Dios, tu hogar es una desgracia. Por haber dejado a Dios, tu familia, tu finca, tu empresa está al borde de la quiebra. Porque dejaste a Dios. Porque dejaste a Dios, no duermes. Los nervios te están matando. Dejaste a Dios, tienes miedo. Te espanta de tu propia sombra. Dejaste a Dios, vive bajo temor. Entonces, ¿cuál es el remedio? Venir a Jesucristo, encontrarte con Jesucristo, agarrarte de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre de Jesús. Un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gracias al Señor, Padre. Gracias por tu